Me llamo Amado Carrillo Fuentes. Y si estás escuchando esto es porque ya estoy muerto. No de la manera que te contaron en los periódicos. No en aquella mesa de operaciones en la Ciudad de México, donde supuestamente mi corazón se detuvo durante una cirugía plástica. Esa fue apenas otra mentira más en una vida construida sobre mentiras. La verdad es mucho más compleja, mucho más oscura de lo que cualquier periodista o agente de la DEA podría imaginar. Durante años fui conocido como el Señor de los Cielos, el hombre que transportaba toneladas de cocaína en aviones Boeing 727, el capo que convirtió al cártel de Juárez en la organización criminal más poderosa de América Latina. Pero todo eso, cada imagen pública, cada acto de poder, cada decisión que parecía mía, fue cuidadosamente orquestado por alguien más. Yo fui el títere, el escudo humano, el sacrificio necesario para proteger al verdadero emperador del narcotráfico mexicano. La historia comenzó mucho antes de que yo fuera alguien importante. Crecí en Guamuchilito, Sinaloa, rodeado de pobreza y polvo, viendo cómo los narcos locales manejaban camionetas nuevas mientras mi familia apenas tenía para comer. Mi tío Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, ya era parte del negocio, y fue él quien me introdujo en este mundo cuando apenas era un adolescente. Pensé que estaba entrando por mis propios méritos, que mi astucia y mi hambre de poder me llevarían a la cima. Qué ingenuo fui. Lo que no sabía entonces era que cada paso que daba, cada conexión que hacía, cada puerta que se abría ante mí, había sido planeado con años de anticipación. Había ojos vigilándome desde el principio, evaluando si yo sería el candidato perfecto para el papel más importante de mi vida, ser el rostro visible de un imperio invisible. Trabajé para Pablo Acosta en Ojinaga. Aprendí las rutas del desierto, conocí a los contactos en Colombia, establecí las redes de corrupción con militares y policías. Cada éxito me hacía sentir más poderoso, más invencible. Cuando Acosta cayó y yo tomé control de la plaza de Juárez, pensé que había llegado a la cima por mi propia cuenta. La ciudad fronteriza se convirtió en mi reino, el puente perfecto entre los productores colombianos y el mercado estadounidense. Movía más droga que nadie en la historia. Mis aviones cruzaban el espacio aéreo mexicano con total impunidad. Los sobornos que pagaba llegaban hasta los niveles más altos del gobierno. Me sentía intocable. Pero había señales, pequeñas cosas, que no encajaban, reuniones a las que me convocaban en lugares extraños, conversaciones telefónicas donde alguien me daba instrucciones específicas sobre rutas o alianzas, decisiones que yo creía tomar, pero que ya estaban tomadas antes de que siquiera las considerara. Fue en 1993 cuando empecé a comprender la verdad. Rafael Aguilar Guajardo, mi antiguo socio y quien me había dejado el control de Juárez, fue asesinado en Cancún. La versión oficial decía que fueron los Arellano Félix, nuestros enemigos de Tijuana. Pero yo conocía a Rafael, sabía cómo operaba, y su muerte tenía un patrón diferente, demasiado limpia, demasiado quirúrgica. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Una voz tranquila, educada, me citó en una casa de Polanco en la Ciudad de México. No me dio opción de negociar. Esa noche, después de pasar por 3 filtros de seguridad, conocí al hombre que realmente mandaba. No puedo decir su nombre, no aquí, no ahora. Lo llamaré el arquitecto. Vestía traje italiano, hablaba 4 idiomas, tenía títulos universitarios de Europa, y jamás había tocado un gramo de cocaína en su vida. El arquitecto me explicó con una calma aterradora cómo funcionaba realmente el sistema. Él había sido el verdadero cerebro detrás del cártel de Guadalajara desde los años 70, el estratega silencioso que convirtió a Miguel Ángel Félix Gallardo en el jefe de jefes. Cuando el cártel se fragmentó después de la caída de Félix Gallardo, él orquestó la división territorial, asignando plazas como si fueran piezas de ajedrez. Juárez me tocó a mí no por casualidad, sino porque yo tenía el perfil perfecto. Ambicioso pero manejable, visible pero no demasiado inteligente. Leal a la estructura familiar que él podía controlar. Me mostró documentos, grabaciones, fotografías, pruebas de que cada gran decisión que yo creía haber tomado en los últimos 5 años había sido sugerida, plantada o directamente ordenada por él. Incluso la compra de mis primeros aviones había sido financiada con su dinero. Me sentí destruido esa noche. Todo lo que había construido, toda mi identidad como el Señor de los Cielos, era una fabricación. Pero el arquitecto no me estaba desenmascarando por crueldad. Me estaba reclutando conscientemente. Me explicó que el negocio había evolucionado más allá de los capos tradicionales. Los gobiernos estadounidense y mexicano habían sofisticado sus métodos de rastreo. Las agencias de inteligencia estaban
Infiltrando organizaciones, los líderes visibles caían uno tras otro. La única forma de sobrevivir era a través de la invisibilidad absoluta. Él necesitaba que yo siguiera siendo el rostro del cártel, que absorbiera toda la atención de las autoridades, que fuera el objetivo de todas las operaciones de captura. Mientras tanto, él seguiría operando desde las sombras, moviendo el verdadero dinero, tomando las decisiones estratégicas, construyendo redes de protección política que llegaban hasta los pinos. Acepté porque no tenía opción. Rechazar al arquitecto significaba morir, y no una muerte rápida. Significaba ver morir a mi familia, a mis hijos, a todos los que amaba. Además, él me ofreció algo que ningún narco tradicional podría: una estrategia de salida. Me prometió que si jugaba bien mi papel durante 5 años, me ayudaría a fingir mi muerte y desaparecer con suficiente dinero para vivir tranquilo el resto de mi vida. Parecía un trato justo. Yo seguiría siendo el rey público del narcotráfico, disfrutaría del poder y el respeto, pero sabiendo que todo era temporal, que había un plan para sacarme del tablero antes de que me capturaran o asesinaran. Los siguientes 4 años fueron los más extraños de mi vida. Externamente era más poderoso que nunca. Mis flotas de aviones crecieron, mis rutas se expandieron a Sudamérica y Europa, mis conexiones políticas incluían gobernadores, generales y ministros, pero internamente yo era solo un actor siguiendo un guión. Cada mes, recibía instrucciones de El Arquitecto a través de intermediarios. Nunca volvimos a vernos en persona después de aquella primera noche. Las órdenes llegaban cifradas, específicas, innegociables. ¿Qué rutas usar? ¿Con qué cárteles colombianos negociar? ¿A qué políticos sobornar? Incluso qué enemigos eliminar y cuáles dejar vivir. Al principio me rebelaba internamente. Trataba de tomar algunas decisiones por mi cuenta, de demostrar que aún tenía autonomía. Pero cada vez que lo hacía, algo salía mal. Un cargamento era interceptado, un socio clave era arrestado, una cuenta bancaria era congelada. Aprendí rápido que cualquier desviación del plan tenía consecuencias. El arquitecto lo controlaba todo, tenía ojos en todas partes, sabía cosas que yo apenas descubría. Lo más perturbador era darme cuenta de cuántos otros estaban en la misma situación. Durante una reunión con los hermanos Arellano Félix, nuestros supuestos enemigos mortales de Tijuana, noté algo extraño. Ramón mencionó casualmente una estrategia de distribución en California que era idéntica a una que yo había implementado meses antes. Demasiada coincidencia. Empecé a sospechar que el arquitecto también los controlaba, que nuestra guerra territorial era en realidad un teatro diseñado para mantener a las autoridades enfocadas en la violencia, mientras el verdadero negocio fluía sin interrupciones. La rivalidad entre cárteles, las ejecuciones públicas, las narcomantas y amenazas, todo era parte del espectáculo. Necesitaban que existiera un conflicto visible para que los gobiernos justificaran sus operaciones antidrogas y para que nadie mirara más profundo hacia las estructuras financieras y políticas que realmente sostenían el negocio. Éramos gladiadores en una arena, entreteniendo a la audiencia mientras los verdaderos emperadores contaban sus ganancias desde los palcos. El peso de esa verdad casi me destruye. Empecé a beber más, a usar cocaína ocasionalmente, algo que nunca había hecho antes. Mi paranoia creció. No podía confiar en nadie de mi círculo cercano porque no sabía quiénes reportaban al arquitecto. Mi propia gente, mis hermanos, mis lugartenientes más cercanos, cualquiera podría ser sus ojos y oídos. Me volví errático, impredecible, lo cual solo alimentaba mi leyenda pública. Los periódicos escribían sobre mi comportamiento cada vez más audaz, mis apariciones públicas en restaurantes caros de la Ciudad de México, mis cirugías plásticas para cambiar mi apariencia. Todo eso era cierto, pero la razón detrás era más compleja que simple arrogancia. Estaba perdiendo mi identidad, convirtiéndome literalmente en otra persona, y eso se reflejaba en mi necesidad obsesiva de cambiar mi rostro. Si no podía controlar mi destino, al menos controlaría cómo me veía en el espejo. Para 1997, la presión era insostenible. La DEA me había puesto en el primer lugar de su lista de más buscados, con una recompensa de $5 millones por mi captura. El presidente Zedillo estaba bajo presión internacional para mostrar resultados en la guerra contra las drogas. Varios de mis lugartenientes habían sido arrestados o asesinados. Las rutas se complicaban cada vez más. Y lo peor de todo, empecé a recibir señales de que mi tiempo se acababa. Los mensajes del arquitecto se volvieron más urgentes, más específicos sobre preparar mi salida. Me indicó que fingiera preocupación por mi apariencia, que justificara públicamente mi interés en cirugía plástica extensiva. Me conectó con un cirujano específico en la Ciudad de México.
Un hombre llamado Ricardo Reyes, que supuestamente tenía experiencia haciendo desaparecer a personas importantes. Todo estaba siendo preparado para mi muerte escenificada. La noche del 3 de julio de 1997, ingresé al Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México, oficialmente para una cirugía plástica facial y una liposucción. La realidad era mucho más compleja. El plan del arquitecto era simple pero brillante. Me dormirían con anestesia real, pero en lugar de operarme, colocarían un cadáver preparado previamente en la mesa de operaciones. Un cuerpo con mi estatura aproximada, mi peso, modificado quirúrgicamente para parecerse a mí. Mientras los doctores trabajaban en ese cadáver, creando la escena de una cirugía fallida, yo sería sacado por un pasillo secundario, vestido como enfermero, y transportado a una casa de seguridad. Al día siguiente, los medios reportarían mi muerte por complicaciones quirúrgicas. Mi familia lloraría públicamente, habría un funeral discreto y yo desaparecería para siempre. El arquitecto me prometió una nueva identidad, $50 millones en una cuenta en las Islas Caimán y una vida tranquila en algún país sudamericano sin extradición. Pero algo salió terriblemente mal. Cuando desperté de la anestesia, no estaba en una casa de seguridad. Estaba en una celda fría, húmeda, sin ventanas. Había sido traicionado. No por el arquitecto directamente, sino por algo mucho peor. Escuché conversaciones en inglés del otro lado de la puerta metálica. Agentes estadounidenses. De alguna manera, la operación había sido infiltrada. Alguien vendió la información. Durante las siguientes 72 horas, viví el infierno más grande de mi vida. Los interrogatorios fueron brutales, no físicamente, sino psicológicamente. Querían nombres, estructuras, cuentas bancarias, pero sobre todo querían saber sobre el arquitecto. Ahí me di cuenta de algo aterrador. Ellos ya sabían que yo no era el verdadero líder. Habían estado investigando, siguiendo el dinero, las decisiones estratégicas que no tenían sentido viniendo de un narco tradicional como yo. Tenían teorías, sospechosos, pero necesitaban confirmación. Me negué a hablar. No por lealtad al arquitecto, sino por miedo puro. Si lo traicionaba, mi familia moriría de formas que no quiero ni imaginar. Él había dejado eso muy claro desde el principio. Además, una parte de mí todavía albergaba la esperanza de que él me rescataría, que tenía un plan de contingencia para esta situación. Esa esperanza murió en la madrugada del cuarto día. Uno de los agentes entró con un periódico. La primera plana mostraba mi fotografía con el titular: Muere Amado Carrillo en cirugía plástica fallida. Habían ejecutado el plan sin mí. El cadáver preparado había funcionado perfectamente. Mi familia había identificado el cuerpo. Los medios reportaban mi muerte. El gobierno mexicano celebraba, discretamente, y el mundo creía que el Señor de los cielos había caído por su propia vanidad. Yo estaba oficialmente muerto, pero seguía respirando en una prisión secreta en algún lugar que nunca pude identificar. Los siguientes meses fueron un limbo existencial. Oficialmente no existía, no podían procesarme legalmente porque estaba muerto, pero tampoco podían dejarme ir porque sabía demasiado. Me mantuvieron aislado, en una instalación que parecía militar pero sin insignias. Los interrogatorios continuaron, más sofisticados cada vez. Usaron técnicas psicológicas avanzadas, privación de sueño, manipulación emocional. Me mostraron videos de mi funeral, de mis hijos llorando, de mi hermana Cielo dando entrevistas sobre qué gran hombre había sido. Fue devastador ver mi propia muerte desde afuera, ver el dolor real de personas que me amaban, sabiendo que yo había elegido causarles ese sufrimiento. Me quebraron de formas que la tortura física nunca hubiera logrado. Pero aún quebrado, no son. Hablé sobre el arquitecto. No porque fuera heroico, sino porque honestamente empecé a dudar de mi propia cordura. Quizás había alucinado todo. Quizás el arquitecto nunca existió, y yo había creado una figura imaginaria para lidiar con mis propias inseguridades. Entonces, una noche, todo cambió. Las luces se apagaron. Escuché disparos afuera de mi celda, gritos en español, explosiones pequeñas. La puerta de mi celda se abrió violentamente. Hombres encapuchados con equipo militar entraron, me mimos y inyectaron algo que me hizo perder la conciencia casi instantáneamente. Cuando desperté, estaba en una habitación lujosa, con vista al mar. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado o dónde estaba. Un hombre entró, no encapuchado esta vez, pero no era nadie que reconociera. Me entregó un sobre. Dentro había un pasaporte chileno con mi foto pero otro nombre, documentos de una cuenta bancaria con $10 millones y una nota escrita a mano. La caligrafía era elegante, educada. Decía, simplemente,
El plan original continúa, con ajustes. Has probado tu lealtad de la manera más definitiva. Vive el resto de tu vida en silencio. No busques respuestas. No intentes contactar a tu familia. Estás muerto y los muertos no regresan. Eso fue hace años. No puedo decir cuántos exactamente porque he perdido la cuenta del tiempo. Vivo en un pequeño pueblo costero de un país que no nombraré, con una identidad que a veces olvido no es real. Tengo una casa modesta, una vida simple. Leo mucho, camino por la playa, evito a las personas. El dinero en mi cuenta disminuye lentamente, pero debería durarme lo que me queda de vida. A veces veo noticias sobre México, sobre el cártel de Juárez que supuestamente sigue operando, sobre nuevos líderes, nuevas guerras, nuevas capturas. El negocio nunca se detiene, solo cambian las caras. Me pregunto si alguno de esos nuevos capos sabe la verdad, si también son títeres del arquitecto, o si él finalmente se retiró. Me pregunto si sigue vivo, si sigue controlando hilos desde alguna oficina corporativa respetable, o si finalmente alguien descubrió su identidad y lo eliminó. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, nunca fue realmente el Señor de nada. Fui un peón glorificado, un distractor necesario, un sacrificio planeado desde el principio. La leyenda que construyeron sobre mí servirá para siempre como advertencia y aspiración para nuevos narcos, pero también como cortina de humo perfecta, para ocultar cómo realmente funciona el narcotráfico a los niveles más altos. No es un negocio de hombres rudos con pistolas de oro y botas de cocodrilo. Es un negocio de hombres en trajes elegantes, con títulos universitarios, conexiones políticas internacionales, y la capacidad de manipular sistemas enteros sin que nadie sepa sus nombres. El verdadero poder nunca se ve, nunca se fotografía, nunca da entrevistas. El verdadero poder no termina en prisión o en una mesa de operaciones. Simplemente se retira cuando es tiempo y deja que otro tonto tome su lugar bajo los reflectores. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto si debería haber hablado durante esos interrogatorios, si debería haber expuesto todo lo que sabía sobre el arquitecto, aunque eso significara condenar a mi familia. Quizás hubiera cambiado algo, quizás hubiera desmontado aunque sea una pequeña parte de la maquinaria. Pero luego recuerdo algo que el arquitecto me dijo aquella primera noche en Polanco. Amado, puedes creer que eres indispensable, pero la verdad es que nadie lo es. Si mañana desapareces, habrá 5 hombres listos para tomar tu lugar. Si yo desaparezco, hay 3 personas que conocen cada aspecto de mi operación, listos para continuar sin perder un día de negocio. El sistema es más grande que cualquier individuo. Tenía razón. Mi testimonio no hubiera cambiado nada fundamental. Solo hubiera agregado más sangre a un río que ya fluye rojo. Esta confesión que escribo ahora será mi único acto de rebeldía. He dejado instrucciones específicas para que sea publicada solo después de mi muerte verdadera, la que ocurrirá naturalmente cuando mi corazón finalmente se detenga por razones reales. Para entonces, todos los involucrados directos probablemente estarán muertos también, y quizás esta verdad pueda salir sin causar más daño. O quizás será suprimida, destruida, desacreditada como las fantasías de un narcotraficante paranoico. No importa realmente, la escribo porque necesito dejar registrado, aunque sea para mí mismo, que una vez fui real, que debajo de la leyenda de El Señor de los Cielos, había un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que estaba viviendo una mentira, y que tomó la decisión cobarde pero humana de proteger a su familia en lugar de exponer la verdad. No busco redención ni perdón. Solo quiero que alguien sepa que el verdadero líder nunca fui yo. Si estás leyendo esto y eres un joven ambicioso de Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas o cualquier otro estado donde el narcotráfico parece el único camino hacia el poder y el respeto, déjame decirte algo con toda la autoridad de alguien que llegó a la cima. Todo es falso. El poder que crees que alcanzarás no es tuyo. El respeto que recibirás es solo miedo mal disfrazado. El dinero que acumularás nunca será suficiente para comprar paz mental. Y lo peor de todo, probablemente terminarás siendo una pieza en el juego de alguien más, alguien que nunca conocerás. Alguien que te sacrificará sin pensarlo. 2 veces cuando seas más útil muerto que vivo. La única diferencia entre tú y yo es que yo tuve la oportunidad de descubrir la verdad antes de que me mataran. La mayoría no tiene esa suerte. El narcotráfico no es una escalera hacia arriba. Es un tobogán que parece subir pero en realidad solo acelera tu caída. Los únicos que verdaderamente ganan son invisibles, intocables, y probablemente jamás consumieron o tocaron droga en sus vidas. Son banqueros que lavan el dinero, políticos que reciben las
mordidas, empresarios legítimos que invierten las ganancias, abogados corporativos que estructuran las operaciones. Ellos sí están arriba. Los que estamos en las calles, los que ponemos la cara, los que arriesgamos la vida y la libertad, somos solo empleados desechables de una corporación que nunca admitirá que existimos. Me tomó convertirme en el narcotraficante más poderoso de México para entender que nunca tuve poder real. Ojalá lo hubiera entendido cuando aún tenía 17 años y toda una vida diferente por delante. Ahora, mientras escribo las últimas líneas de esta confesión, miro el océano por mi ventana. Es tranquilo hoy. Las olas pequeñas y rítmicas. Hay belleza en esta vida simple que construí sobre los escombros de mi identidad anterior. Ninguno de mis vecinos sabe quién fui. Para ellos soy simplemente Arturo, el chileno callado que vive en la casa azul al final del camino. No tengo amigos cercanos, no tengo familia, no tengo pasado que compartir, pero tengo algo que amado. Carrillo nunca tuvo. Silencio genuino. No el silencio tenso de quien espera el balazo o la traición, sino el silencio pacífico de quien ya no tiene nada que ganar o perder. Es un precio alto por ese silencio. Mi identidad, mi familia, mi país, todo lo que fui. Pero después de vivir tanto tiempo como el títere de otro hombre, este anonimato se siente como la única forma de libertad que me quedaba disponible. La muerte falsa que escenificamos en 1997 fue quizás el único acto honesto de toda mi carrera criminal. Amado Carrillo Fuentes necesitaba morir porque el peso de la mentira era insostenible. El Señor de los Cielos era una construcción que colapsaba bajo su propia mitología. Y yo, el hombre real debajo de todo eso, solo quería desaparecer. El arquitecto me dio esa oportunidad, aunque no de la manera que habíamos planeado originalmente. A veces me pregunto si él supo desde el principio que sería infiltrado. Si incluso mi captura y rescate fueron parte de un plan más elaborado. Ya no intento entender, ya no importa. Lo único que importa es que el sol sale cada mañana sobre este océano anónimo, y yo todavía estoy aquí para verlo. Eso es más de lo que pueden decir la mayoría de las personas que conocí en esa vida anterior. Así termina la historia del hombre que fue y no fue el Señor de los Cielos. Un imperio construido sobre mentiras, controlado por sombras, sostenido por la sangre de miles y la complicidad de sistemas enteros. Mi legado oficial es el de un narcotraficante vanidoso que murió en una mesa de operaciones persiguiendo la eterna juventud. Mi legado real es esta confesión de que nunca fui el verdadero líder, solo el mejor actor en el teatro más mortífero de México. Y en algún lugar, en alguna oficina elegante de alguna ciudad que nunca visitaré, el arquitecto probablemente sigue vivo, sigue operando, sigue controlando el flujo de cocaína que alimenta las adicciones de millones mientras permanece completamente invisible para las autoridades que supuestamente luchan contra él. Esa es la verdadera historia del narcotráfico. Los que conoces no son los que mandan, y los que mandan nunca permitirán que conozcas sus nombres. Mi nombre fue Amado Carrillo Fuentes. Fui llamado el Señor de los Cielos. Moví más drogas que cualquier criminal en la historia de México. Y el verdadero líder nunca fui yo. Pero hay algo más que necesito contar antes de que esta historia termine. Algo que descubrí durante mis años de exilio y que hace que toda la verdad anterior parezca apenas la superficie de un abismo mucho más profundo. Durante los primeros 3 años en este pueblo costero, mantuve una disciplina férrea. No buscaba información sobre México. No intentaba contactar a nadie de mi vida anterior. No investigaba nada relacionado con el narcotráfico. Seguí las reglas de mi nueva existencia como un monje sigue sus votos. Pero la curiosidad humana es implacable, especialmente cuando has pasado décadas en el centro de un imperio y, de repente, te arrancan de él. Empecé lentamente, usando cafés internet del pueblo vecino, creando identidades falsas en línea, buscando noticias viejas, conectando puntos que antes no había podido ver, porque estaba demasiado adentro del laberinto. Lo que descubrí me heló la sangre de una manera que ni las amenazas de muerte, ni los interrogatorios lo habían logrado. El arquitecto no era una persona, era un comité, un grupo de aproximadamente 12 individuos que se habían conocido en una universidad privada de la Ciudad de México a finales de los años 60. Hijos de la élite política y empresarial mexicana, educados en el extranjero, con conexiones familiares que se remontaban al porfiriato. Habían visto cómo el tráfico de marihuana y amapola se expandía en Sinaloa durante los 70 y, en lugar de combatirlo o ignorarlo como hacían sus padres, vieron una oportunidad de negocio que podía generar más dinero que cualquier empresa legítima.
pero sabían que involucrarse directamente era estúpido. Necesitaban intermediarios, rostros públicos, hombres de Sinaloa que parecieran auténticos narcos mientras ellos manejaban las finanzas, la logística y las conexiones políticas desde sus oficinas corporativas. Miguel Ángel Félix Gallardo no fue el primer experimento, pero sí el más exitoso hasta ese momento. Un ex policía judicial con astucia natural pero sin educación formal, perfecto para moldear. Le enseñaron cómo estructurar el negocio, cómo negociar con colombianos, cómo sobornar a niveles federales en lugar de solo locales. Cuando Félix Gallardo unificó las rutas mexicanas bajo el cártel de Guadalajara en los 80, el mundo lo vio como un genio criminal. La realidad era que 12 hombres en trajes ejecutaban una estrategia de monopolio que habían estudiado en sus maestrías de Harvard y Yale. Y cuando el cartel se fragmentó después del asesinato de Camarena y la caída de Félix Gallardo, esa fragmentación tampoco fue caótica, fue planeada. Dividieron el territorio mexicano en plazas, asignaron cada una a diferentes operadores, crearon competencia controlada que mantendría los precios estables y evitaría que cualquier capo individual se volviera demasiado poderoso o independiente. Yo fui el heredero designado de Juárez no por mis méritos, sino porque mi perfil psicológico fue analizado por consultores que el comité contrató. Sí, leyeron bien. Consultores profesionales, probablemente psicólogos industriales o analistas de recursos humanos, evaluaron a varios candidatos potenciales en el bajo mundo de Sinaloa. Buscaban a alguien con ambición pero también con lazos familiares fuertes que pudieran usar como control, alguien inteligente pero no tanto como para cuestionar demasiado el sistema, alguien con suficiente carisma para construir lealtad, pero sin la educación formal que le permitiera entender las estructuras financieras complejas que realmente movían el dinero. Yo encajaba perfectamente. Incluso mi apodo, el señor de 1900, los cielos, fue sugerido por uno de ellos después de mi primera compra grande de aviones. Lo probaron en grupos focales, como si fuera el nombre de un producto comercial, para ver qué también resonaba con la cultura popular. Los años 90 fueron la época dorada del comité. Tenían control sobre Juárez, influencia significativa en Tijuana a través de los Arellano Félix, conexiones con el cártel del Golfo, e incluso líneas de comunicación con los colombianos de Cali y Medellín, que nadie más conocía. Pero también estaban expandiéndose más allá de las drogas. Usaban las ganancias del narcotráfico para comprar empresas legítimas, hoteles, cadenas de restaurantes, compañías de construcción, medios de comunicación. Lavaban el dinero a través de tantas capas de corporaciones fantasma registradas en paraísos fiscales que era imposible rastrearlo. Y lo más brillante de todo, empezaron a sobornar no solo a políticos individuales, sino a estructuras completas. Financiaban campañas de sino, gobernadores, senadores, incluso aspirantes presidenciales. No ponían todo su dinero en un solo candidato, sino que apoyaban a varios en diferentes partidos. No importaba quién ganara, siempre tenían acceso al poder. Durante mi investigación clandestina encontré algo que me dejó sin aliento. Uno de los miembros del comité había sido subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Salinas. Otro era dueño de una de las firmas de abogados más prestigiosas de México, representando a Pinos Innocents, corporaciones multinacionales. Un tercero manejaba fondos de inversión que operaban en la Bolsa Mexicana de Valores. No eran criminales marginales operando desde búnkers en las montañas. Eran la élite respetable de México, con membresías en clubes de golf exclusivos, invitaciones a Los Pinos, apariciones en revistas de negocios. Sus hijos estudiaban en las mismas universidades privadas donde ellos se habían conocido, perpetuando un círculo que se retroalimentaba. Y nadie, absolutamente nadie en las agencias de aplicación de la ley estaba investigándolos porque ni siquiera sabían que existían. La muerte de Colosio en 1994, que conmocionó a México y cambió el curso político del país, también tuvo las huellas del comité. No digo que lo ordenaran directamente, pero ciertos movimientos financieros antes y después del asesinato sugieren que al menos lo anticiparon y se posicionaron para beneficiarse del caos resultante. Cuando Zedillo llegó a la presidencia, alguien del comité ya tenía conexión directa con su equipo de transición. La famosa crisis económica del 95, el error de diciembre, creó oportunidades perfectas para comprar empresas mexicanas en quiebra a precios ridículos usando dinero del narcotráfico lavado. En medio del colapso económico que sumió a millones de mexicanos en la pobreza, el comité multiplicó su fortuna y expandió su control sobre sectores enteros de la economía legítima. La crisis no fue solo incompetencia gubernamental, fue oportunidad aprovechada por quienes tenían efectivo disponible cuando nadie más lo tenía. Mi supuesta muerte en 1997
tampoco fue solo sobre protegerme o proteger al comité. Fue un movimiento estratégico más amplio. Necesitaban cerrar ese capítulo del narcotráfico mexicano porque estaba atrayendo demasiada atención internacional. La DEA estaba intensificando operaciones, el gobierno de Clinton presionaba a México, los medios globales cubrían las historias de narcos con fascinación morbosa. Eliminar públicamente a El Señor de los Cielos enviaba el mensaje correcto. México estaba combatiendo el narcotráfico, los grandes capos estaban cayendo. Mientras tanto, el negocio continuaba bajo estructuras más descentralizadas, más difíciles de rastrear, con múltiples operadores pequeños en lugar de un capo visible. El comité aprendió que los monopolios llamaban demasiado la atención. La fragmentación controlada era más sostenible. Por eso después de mi muerte aparecieron los Zetas, la familia michoacana, el cártel de Sinaloa dividido en facciones. No fue evolución natural del crimen organizado, fue estrategia deliberada. Lo que más me perturbó al descubrir todo esto fue darme cuenta de que mi rescate de aquella prisión secreta probablemente tampoco fue ejecutado por el comité. Fue demasiado violento, demasiado arriesgado para su estilo. Mi teoría, basada en años de reflexión y algunos datos que pude reunir, es que fui rescatado por una facción rival dentro del gobierno mexicano. No héroes tratando de hacer justicia, sino otro grupo corrupto que quería usar mi conocimiento contra el comité. Cuando desperté en esa habitación lujosa con vista al mar, no era la victoria del comité salvando su activo. Era un intercambio negociado donde todos los lados acordaron que yo desaparecería permanentemente a cambio de silencio mutuo. El comité conseguía que yo no hablara. La facción rival conseguía algo que yo no puedo especificar pero que probablemente involucraba dinero o territorios, y yo conseguía seguir vivo. Todos ganaban excepto la verdad. Durante mis investigaciones también encontré evidencia de que el modelo mexicano se estaba exportando. El comité había establecido contactos con grupos similares en Colombia después de la caída de los grandes cárteles de Medellín y Cali. Les enseñaban cómo reestructurarse, cómo moverse de las organizaciones jerárquicas visibles hacia redes descentralizadas controladas por inversores invisibles. Había conexiones emergentes con Europa del Este después de la caída de la Unión Soviética, aprovechando el caos para establecer rutas de distribución manejadas por oligarcas que oficialmente se dedicaban al petróleo y el gas. Incluso encontré indicios de colaboración con grupos en África Occidental que estaban convirtiéndose en puntos de tránsito importantes hacia Europa. El narcotráfico global no era una colección de organizaciones criminales compitiendo caóticamente. Era cada vez más una corporación transnacional con junta directiva, estrategia a largo plazo y planificación coordinada. Lo más aterrador de todo fue descubrir que el comité tenía planes de sucesión. Los miembros originales, aquellos que se habían conocido en los 60, ahora estaban en sus 60 y 70 años. Algunos ya habían muerto de causas naturales, pero habían entrenado a la siguiente generación, sus hijos o protegidos cuidadosamente seleccionados, para continuar la operación. Estos sucesores eran aún más sofisticados, educados en las mejores universidades del mundo, fluidos en mercados financieros digitales, criptomonedas, comercio internacional de commodities. Entendían que el futuro del narcotráfico no estaba en aviones llenos de cocaína, sino en fentanilo sintético producido con precursores chinos, distribuido a través de redes en línea imposibles de rastrear, pagado con criptomonedas, mientras el dinero se lavaba a través de NFTs y bienes raíces de lujo. El negocio evolucionaba más rápido que las capacidades de cualquier gobierno para combatirlo. Hace 2 años algo extraordinario sucedió que confirmó mis peores sospechas. Recibí un paquete en mi casa. Nadie debería saber mi dirección. Nadie debería poder encontrarme. Pero ahí estaba, un sobre de Manila sin remitente, con matasellos de Ciudad de México. Dentro había un USB y una nota escrita a mano con la misma caligrafía elegante de aquella primera nota que recibí años atrás. Decía simplemente, amado, has sido curioso. Eso es comprensible pero peligroso. Lo que descubriste es apenas una fracción de la verdad completa. Te enviamos esto no como amenaza, sino como cortesía profesional. Mereces saber la magnitud real de lo que fuiste parte. Después de verlo, esperamos que entiendas por qué el silencio no es solo tu mejor opción, es la única. Con respeto a aquellos que apreciaron tu servicio. El contenido del USB era devastador. Documentos financieros, transferencias bancarias, organigramas corporativos, fotografías de reuniones, grabaciones de audio. Era un archivo parcial de las operaciones del comité que abarcaba 30 años. Vi cómo habían manejado no solo el narcotráfico, sino también tráfico de armas, influencia en elecciones de múltiples países latinoamericanos, manipulación de mercados de commodities, hasta conexiones con agencias de inteligencia de varios países, que supuestamente usaban al comité para operaciones de financiamiento no rastreables. Vi nombres de expresidentes mexicanos
que habían recibido sobornos de senadores estadounidenses cuyas campañas fueron financiadas indirectamente con dinero del narcotráfico, de empresarios europeos que facilitaban el lavado a cambio de porcentajes. Vi la escala real, y entendí por qué me habían enviado esto. No era para informarme, era para abrumarme, para que comprendiera que cualquier intento de exponer esta verdad sería inútil porque estaba demasiado entrelazada con estructuras de poder legítimas como para ser desmantelada. También había un video en el USB, una grabación de una reunión del comité de hace 10 años. 12 hombres alrededor de una mesa de conferencias en lo que parecía la sala de juntas de cualquier corporación moderna. Proyectores, laptops, café servido por asistentes profesionales. Discutían estrategias de expansión hacia mercados asiáticos, diversificación hacia tráfico de personas y órganos si las ganancias de drogas disminuían, planes de contingencia si México cambiaba su política de drogas hacia descriminalización. Hablaban de vidas humanas, de adicciones, de violencia que sus decisiones causarían, con el mismo tono clínico que ejecutivos de cualquier empresa usan para discutir líneas de producto y márgenes de ganancia. No había malicia emocional, no había sadismo, solo fría evaluación de riesgo versus beneficio. Eso era lo más perturbador. No eran monstruos, eran hombres de negocios excepcionalmente efectivos que habían encontrado un mercado negro increíblemente lucrativo y lo estaban explotando con la misma profesionalidad que aplicarían a cualquier otro sector. Después de ver todo eso, pasé semanas en una depresión profunda. Toda mi vida, incluso después de descubrir que había sido un títere, había mantenido cierta narrativa interna. Yo había sido importante, había jugado un papel significativo en algo histórico, aunque ese papel fuera una mentira. Pero la verdad era aún más humillante. Yo había sido una ficha intercambiable en un juego que era muchísimo más grande de lo que podía imaginar. Si yo hubiera rechazado el papel, simplemente habrían encontrado a otro. Si hubiera muerto realmente en 1997, no habría cambiado nada fundamental. El comité habría continuado, las drogas habrían seguido fluyendo, la violencia habría persistido. Mi existencia completa había sido irrelevante para el resultado final. Esa comprensión es más devastadora que cualquier bala o sentencia de prisión podría haber sido. Pensé seriamente en el suicidio durante esas semanas. No por culpa o remordimiento, emociones que había procesado hace años, sino por la absoluta futilidad existencial de todo. Pero finalmente decidí vivir, no por esperanza o propósito renovado, sino por puro desafío. El comité quería mi silencio, y técnicamente lo tenían porque nunca haré pública esta información mientras viva. Pero escribir esta confesión expandida, documentar todo lo que sé aunque sea solo para que exista en algún lugar, es mi pequeño acto de rebeldía. Quizás algún día, décadas después de mi muerte, alguien encontrará estos escritos. Quizás para entonces el comité ya no existirá, o habrá evolucionado hacia algo tan integrado en estructuras legítimas que será indistinguible de ellas. Quizás esta confesión será solo una curiosidad histórica, o quizás inspirarás a alguien a investigar más profundo. No puedo saberlo y honestamente ya no me importa el resultado. Lo que sí importa es el registro. Que quede constancia de que Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, existió realmente como persona más allá de la leyenda, que hubo un hombre que descubrió que toda su vida fue una construcción, un teatro donde él nunca tuvo control real del guión, y que detrás del teatro había otro nivel de teatro, y detrás de ese otro más, capas sobre capas de engaño y manipulación que llegaban hasta los niveles más altos de poder legítimo en México y más allá. Esta es mi verdad final, no la verdad que esperabas si comenzaste a leer esta confesión esperando historias de tiroteos y traiciones entre narcos. Esta es una verdad más incómoda, más compleja, que sugiere que el narcotráfico no es un problema de criminales contra sociedad, sino un negocio profundamente integrado en la sociedad misma, manejado por los mismos tipos de personas que manejan bancos, corporaciones multinacionales y gobiernos. Si eres un investigador, un periodista, un agente de la ley leyendo esto en el futuro, te advierto que investigar al comité es probablemente suicidio profesional y, quizás literal. Están protegidos por capas de poder legal, político y económico que harían imposible tocarlos sin destruir instituciones enteras. Están conectados con personas que podrían arruinar tu carrera con una llamada telefónica, que podrían fabricar evidencia criminal contra ti, que podrían hacer que desaparezcas sin que nadie haga preguntas difíciles. No te digo esto para desanimarte, sino para que entiendas la magnitud de lo que enfrentarías. Si aún sabiendo esto decides investigar, entonces eres más valiente o más tonto que yo, y te deseo suerte porque la necesitarás.
Solo te pido que si logras exponer algo, menciones que hubo un hombre llamado Amado que intentó al menos dejar un mapa del laberinto antes de morir. Mi muerte real, cuando finalmente llegue, será tranquila y anónima. Un hombre viejo en un pueblo costero que deja de respirar durante la noche. Quizás un vecino encuentre mi cuerpo días después, porque no me vio en mi caminata matutina habitual. Habrá un funeral. Pequeño, pocas personas, nadie que realmente me conoció. Seré cremado bajo un nombre que no es el mío, y mis cenizas probablemente terminarán en el océano que he contemplado estos últimos años. No habrá narcocorridos sobre mi muerte real. No habrá reportes noticiosos. No habrá especulación sobre lo que realmente pasó. Solo el silencio que he cultivado cuidadosamente desde que renací como otra persona. Y quizás eso sea apropiado. El hombre que nunca fue realmente quien todos pensaban que era. Desapareciendo finalmente sin dejar rastro oficial de que siguió existiendo después de su muerte pública. Pero estas palabras permanecerán, escondidas pero existentes, esperando el momento correcto para emerger. Son mi testamento verdadero, mi legado real más allá de la leyenda fabricada de El Señor de los Cielos. Son la prueba de que aunque fui títere y peón, fui también testigo. Vi cómo funciona realmente el poder en su forma más pura y corrupta. Vi la maquinaria que convierte plantas en dinero, dinero en poder, y poder en más dinero en un ciclo que se perpetúa a sí mismo mientras haya demanda humana de escape químico, y hombres dispuestos a satisfacer esa demanda sin importar el costo humano. Vi que combatir el narcotráfico enfocándose en narcos es como tratar cáncer con aspirina. Alivia síntomas superficiales mientras el tumor real crece sin ser detectado en órganos vitales del sistema. Esta es mi confesión completa, mi testimonio final. La verdad que el comité quiere que permanezca enterrada, pero que yo me niego a llevar silenciosamente a la tumba. El verdadero líder nunca fui yo, pero tampoco fue el arquitecto. Fue y es un sistema, una estructura que trasciende individuos, que se alimenta de desigualdad y desesperación, que se fortalece con cada intento mal dirigido de combatirlo. Un sistema donde los verdaderos beneficiarios nunca enfrentan consecuencias, mientras los peones como yo somos glorificados, demonizados, perseguidos y eventualmente descartados. Mi nombre fue Amado Carrillo Fuentes. Moví toneladas de cocaína que destruyeron millones de vidas. Construí un imperio que nunca fue mío. Morí públicamente para seguir viviendo en el exilio. Y ahora, finalmente, te he contado la verdad completa. Haz con ella lo que tu conciencia te permita.